Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a AlexG Design. El día de hoy vamos a aprender Flexbox y como práctica final haremos esta mini landing page desde cero con Flexbox. Así es, esta mini landing page con Flexbox. Y déjame comentarte que si estás en mi curso de CSS desde cero hasta avanzado, en unos días voy a actualizar el curso de Flexbox para que igual eches un vistazo. Y antes de continuar, déjame decirte que si quieres aprender otras cosas de CSS, como CSS Grid, animaciones o lo básico y esencial de CSS o cosas intermedias y avanzadas, tienes mi curso de CSS desde cero hasta avanzado, el cual es el mejor curso de CSS que he creado hasta ahora. Por último, ya sabes que el patrocinador de este video es Hostinger, y si quieres un hosting y dominio puedes ir a hostinger.com/alexg. Para más detalles de Hostinger lo veremos al final del video. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a aprender Flexbox como unos expertos. Así que al final te convertirás en un experto o experta en Flexbox. Mi nombre es Ron Alexander y antes de empezar, dale like, suscríbete y comenta. Ahora sí, ¡empezamos! Y bueno, vamos a empezar a grabar este curso sobre Flexbox. Y te preguntarás, ¿qué es Flexbox? Bueno, Flexbox es un módulo de diseño de CSS, o más que nada es un módulo de CSS para crear layouts. Su nombre en sí mismo dice todo, es un modelo de cajas flexible, por lo que estaremos trabajando con elementos flexibles de tal manera que podamos crear layouts responsivos, es decir, adaptables a dispositivos móviles. Así que empezaremos con Flexbox, pero antes he creado una carpeta que se llama Flexbox, como puedes observar aquí. Esta carpeta tiene dos carpetas, una carpeta que es una práctica que haremos y una carpeta IMG, que tiene imágenes que te van a ser de mucha ayuda. Ok, tengo un archivo index.html que referencia un archivo estilos.css. Y en el index.html tengo un div, o también puede ser una sección, lo que tú quieras, tiene que ser un contenedor. Este div tiene la clase container y dentro tiene 4 elementos o 4 hijos, los cuales tienen la clase item y una clase individual, como item 1, 2, 3 y 4, además de un texto que indica que es el elemento número 1, 2, 3 y 4. Voy a pasar a los estilos, y aquí tengo un margin de 0, un padding de 0 y un box sizing border box. Simplemente para resetear los estilos y agregar un modelo de caja border box a todos los elementos. Ahora, el container o el contenedor de los elementos va a tener un width del 90%, pero un max width de 600 píxeles, además de un height de 500 píxeles, un outline de 2 píxeles sólido y crimson. Esto es básicamente igual que un borde, solamente que no ocupa espacio en el modelo de caja, y un margin de 20 píxeles arriba y abajo y out hacia los lados. Si no sabes mucho de esto, te recomiendo entrar a mi curso gratuito de CSS que está aquí en YouTube. Simplemente vas y buscas AlexG Design curso CSS. Es un curso que dura 3 horas. De hecho, es parte de mi curso de CSS desde cero hasta avanzado. Si no lo encuentras, te voy a dejar aquí una tarjeta para que entres al curso y aprendas lo básico y fundamental que debes de conocer sobre CSS. ¿Por qué? Porque todo crack lo conoce. Si quieres ser un experto o experta, entra primero a ese curso. Ok, ahora dentro tenemos un elemento al cual le llamaremos item. Ahora, después sigue modificar a los elementos. Todos los elementos tienen la clase item. Bueno, voy a ponerles un width de 100 píxeles, un height de 100 píxeles, un background dark cyan, un color blanco, un text align center, un font family sans serif y un line height de 100 píxeles. El line height es para centrar verticalmente a un elemento. Antes de Flexbox era muy difícil centrar verticalmente a los elementos. Tenías que usar trucos como line height o márgenes o position. Pero, con Flexbox es bastante fácil y lo veremos en esta clase. Ahora, después que he dado estilos generales a todos los elementos, voy a modificar elemento por elemento el background para que los puedas distinguir, ¿ok? Bueno, ya tenemos todo. Ahora, podemos trabajar con Flexbox. Y para empezar a trabajar con Flexbox, debemos de conocer un contexto. Y este contexto, o este glosario, es acerca de tener un Flex Container y Flex Items. ¿Qué es un Flex Container? Bueno, el Flex Container es el contenedor al cual nosotros le daremos el superpoder de Flexbox. Es decir, como si fuera un Clark Kent y después tuviera la capa de Superman. Se vuelve poderoso. Lo mismo, tenemos que tener un Flex Container para darle los superpoderes de Flexbox. Este Flex Container o
Este contenedor flexible, como su nombre lo dice, debe de contener algo, y esos hijos se volverán flexibles al momento que adquieran los poderes. ¿Y cómo lo sabremos? Bueno, como te dije, Flexbox es un módulo creado para diseñar layouts flexibles, pero es unidimensional. ¿Qué es unidimensional? Bueno, que solamente va a trabajar en un eje a la vez, pero aún así no le quita lo poderoso. En este caso voy a pasar al HTML y como puedes observar ya tenemos el container y tenemos 4 elementos, que son los hijos. Entonces, este container yo quiero que sea súper poderoso y para eso le voy a poner un display flex. ¿Lo observas? ¿Qué pasó? Si yo comento, los hijos de container son bloques, por lo que se ponen uno abajo del otro. Te recuerdo, si no sabes esta teoría, ve a mi curso de 3 horas aquí en YouTube. En ese aprenderás lo básico y esencial que debes de conocer de CSS, lo que todo mundo debe conocer. Ok, quiero que veas que si yo pongo display flex, los elementos se ponen uno al lado del otro. Y sí, al momento de usar Flexbox va a tener comportamientos por defecto. ¿Cuál es el primero? Bueno, primero voy a ponerle en este caso un width fijo. Por ejemplo, un width de 500 píxeles o de 400. Y voy a poner a cada elemento un width de 80 píxeles y un height de 80 píxeles. Y un line height de igual 80 píxeles. Perfecto. Ahora, como lo puedes observar, al momento de poner un display flex, cada elemento se pone uno al lado del otro. Y sobre todo, se juntan y se ponen al inicio del borde del contenedor. ¿Lo observas? Al inicio del borde del contenedor se ponen exactamente ahí. Y sobre todo, tienen un comportamiento de fila. Es decir, los elementos se ponen en fila u horizontalmente, o también puedes verlo como que está uno al lado del otro. Este es el comportamiento por defecto de Flexbox. Al momento de yo darle un display flex, este contenedor se vuelve un flex container y los hijos flex items. Y ya tienen superpoderes que vienen por defecto. Por ejemplo, si yo pusiera un width a cada elemento de 200 píxeles, aunque el width del contenedor es de 400, lo que pensarías es que se va a desbordar. Pero si yo guardo, ¿lo observas? No se desborda. Si yo uso el inspector y ahora inspecciono, por ejemplo, al primer elemento, me dice que tiene un width de 100 píxeles, al igual que el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Por qué? Bueno, porque el contenedor mide 400. Entonces ahí viene el por qué se llama Flexbox, porque son flexibles. Al no poder o no caber en el contenedor horizontalmente o en fila, se empiezan a encoger. Por eso son flexibles. Y aquí empiezan a entrar los superpoderes de Flexbox. Y esto pasa cuando los elementos son demasiado grandes para el contenedor. Se empiezan a encoger. Pero si yo le diera, por ejemplo, un width de 20 píxeles, no se hacen más grande por defecto. Se mantienen en el ancho que yo le declaré. Pero si yo pusiera, por ejemplo, un width auto, bueno, simplemente ocupan el tamaño del contenido. Por ejemplo, si el elemento 2 tuviera un hola mundo, su ancho solamente va a ser el ancho del contenido, o también conocido como el max content, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Pero por eso voy a definir un width de 80 píxeles. Y ahora, ¿qué pasa con el height o qué pasa en el eje vertical? Bueno, si yo comento el height, ¿lo observas? Se estiran. ¿Por qué? Porque son elementos flexibles y por defecto, cuando pones un display flex, el eje secundario, ahora te voy a explicar qué es el eje secundario, tiene un align items stretch. ¿Lo observas? No cambia nada, pero si yo pongo center, ¿lo observas? Ahora lo centra verticalmente, algo que era muy difícil con CSS sin Flexbox. Bueno, voy a comentar esto o voy a borrarlo. En unos momentos veremos qué es align items. Voy a comentar esto y ahora sí. Antes de proseguir, una vez que ya conociste lo que hace por defecto Flexbox, vamos a ver un poco de su teoría. Y como te comenté, Flexbox tiene un sistema unidimensional. ¿Y por qué se le conoce como unidimensional? Bueno, porque tiene un eje principal y un eje secundario. El eje principal, también llamado main axis, por defecto es horizontal, es decir, va de izquierda a derecha. El eje secundario, que es el cross axis, va de arriba hacia abajo, por defecto. Es decir, al momento de declarar Flexbox, vamos a tener un flujo que va en el eje principal de izquierda a derecha y en el eje secundario de arriba hacia abajo. Voy a mostrarte una imagen que está en la carpeta del curso, en la carpeta IMG, y es row. Por defecto es el comportamiento de Flexbox. Tenemos el eje principal o main axis, que por defecto es el eje de las X, y el cross axis por defecto es el eje de las Y, pero solamente por defecto. Es decir, al momento de declarar Flexbox, va a empezar el eje principal de izquierda a derecha y el eje secundario de arriba hacia abajo.
Por eso es que los elementos se ponen uno al lado del otro. Se ponen en horizontal y de izquierda a derecha. Por eso se pone así. Y el cross axis, que es el eje vertical, va de arriba hacia abajo. Y es algo que quiero que entiendas, porque el cross axis igual ayuda bastante, porque nos permite alinear a los elementos ya sea horizontal o verticalmente. Pero ese es el comportamiento por defecto. También tenemos row reverse, que esto básicamente voltea las cosas. Ahora el main axis va a seguir siendo horizontal, pero ya no de izquierda a derecha, ahora va a ser de derecha a izquierda. Y el cross axis sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, si yo paso a Visual Studio Code y a Mozilla, y ahora en el contenedor, es decir, en el flex container, porque esta propiedad es para el flex container, yo pongo flex direction en row, guardo y no pasa nada, porque es el comportamiento por defecto. Pero si pongo row reverse, ¿lo observas? Ahora empieza de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el flujo cambia. Ahora el main axis va de derecha a izquierda. Y también tenemos otro, el cual es column. Ahora lo que hace column es que el main axis va de arriba hacia abajo y el cross axis de izquierda a derecha. Si yo paso a Chrome o a Mozilla y ahora pongo aquí column, ¿lo observas? Se ponen uno abajo del otro. Pero también tenemos column reverse, que esto lo que hace es que sigue el main axis en un eje vertical, pero ahora de abajo hacia arriba. Si yo guardo, ¿lo observas? Perfecto, ¿no? Hasta ahí vamos muy bien. Y solamente quiero que entiendas que tenemos el main axis y el cross axis, que por defecto el main axis es horizontal y por defecto el cross axis es vertical, pero pueden cambiar. Es como si estuviéramos rotando el documento. Y de esta manera podemos hacer trucos bastante geniales. Ahora, si bien Flexbox es un modelo unidimensional, podemos tener más de una línea en columnas o en filas, dependiendo el main axis. Por ejemplo, voy a poner un main axis en row, es decir, que sea horizontal. También recuerda que el cross axis es perpendicular al main axis, es decir, si el main axis es horizontal, el cross axis es vertical. Si el main axis es vertical, el cross axis es horizontal. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, pues como te dije, dependiendo del main axis, podemos crear nuevas líneas en fila o columna. Y te lo voy a explicar con la propiedad FlexWrap. Bueno, FlexWrap define el comportamiento de los flex items cuando miden más que el contenedor o cuando su tamaño ya no cabe en el contenedor. Por ejemplo, si cada elemento midiera 200 píxeles y tenemos un contenedor de 400 píxeles, solamente entrarían dos elementos en una línea en fila. ¿Por qué? Porque 200 más 200 es 400. Si yo guardo, lo único que hacen es estirarse y encogerse lo más posible para entrar en el contenedor. Y eso es lo que hace FlexWrap. Por defecto es NoWrap. Es decir, aunque los elementos rebasen el tamaño del contenedor, van a seguir en una sola línea, en la misma línea, solamente se van a encoger. Aunque también está la propiedad Wrap, que lo que dice es, si los tamaños sumados de los elementos rebasan el tamaño del main axis, quiero que se creen nuevas líneas. Si yo guardo, ¿lo observas? Se crean dos nuevas líneas. Es decir, ahora tenemos dos filas. Si yo pongo un width, por ejemplo, de 150 píxeles, lo puedes observar, seguimos teniendo dos filas. ¿Por qué? Bueno, porque solamente caben dos elementos por línea en fila. Porque su suma son 300 píxeles por dos elementos. Un cuarto ya no cabe en el contenedor. Si en cambio cada elemento midiera 250 píxeles, ahora se crea una fila por cada elemento. Si midiera 500, bueno, esto ya no cabe ni siquiera en el contenedor y aquí se encogen, pero cada uno en su fila. ¿Lo observas? Pero esto depende del direccionamiento. Voy a poner, por ejemplo, 100 píxeles u 80 y sí, se desbordaban, pero porque estábamos en fila. Si yo pusiera, por ejemplo, 150, se siguen desbordando porque estamos en fila. Ahora se crean dos filas. Pero si el main axis estuviera en column, ¿lo observas? Ahora no se desbordan. Quizá pienses que sí, pero no, estamos en columnas. Entonces, solamente va a abarcar una columna. No se desborda nada. ¿Por qué? Bueno, porque el main axis ahora ya no es horizontal, sino vertical. Y recuerda la teoría. FlexWrap va a crear una nueva línea si los flex items suman más que su main axis. Entonces, si ahora en vez de cambiar el width, cambio el height y pongo un height, por ejemplo, de 300 píxeles, tengo un contenedor donde el alto es de 500 píxeles. Por lo tanto, va a crear cuatro columnas. Si yo guardo, ¿lo observas?
Ahora sí se desborda. Fantástico, ¿no? Bueno, voy a poner un width de 50 píxeles. Lo puedes observar, se crean 4 columnas. Si el height fuera, por ejemplo, de 250 píxeles, ahora se crean 2 columnas. Porque en cada columna entran 2 elementos. Fantástico, ¿no? Esto es bastante genial para adaptar a dispositivos móviles. Voy a poner el direccionamiento en row o lo puedo comentar, porque por defecto está en fila, así que no cambia nada. Voy a poner un height de 80 píxeles. Y por último tenemos Wrap Reverse, que esto lo que hará es que igual desbordará a los elementos, pero nos mandará al final del cross axis. En este caso el cross axis es vertical y el final es exactamente en la parte de abajo. Si te das cuenta, aunque no se desborda nada, nos manda al final del cross axis. Si tuviera un flex direction, por ejemplo en column, ahora nos mandaría hacia la derecha. Por el cross axis, cuando el main axis es en columna o es vertical, el cross axis va de izquierda a derecha. Es decir, nos va a mandar a la derecha. Si yo guardo, lo observas, nos manda a la derecha. Voy a poner otra vez en row o voy a comentar. Y si ahora yo le doy un width a cada elemento de 150 píxeles, ¿lo observas? Sigue desbordando los elementos, pero solamente que manda al final del cross axis a los items. Es la única diferencia. Voy a comentar esto y ahora voy a mostrarte un shorthand que engloba a estas dos propiedades, direction y grab. En el primer valor irá direction y en el segundo grab. Es decir, si yo comento esto y ahora pongo un flex flow, donde yo quiero que la dirección sea en columna y el grab sea grab. Si yo guardo, lo observas, está en columna, pero si pongo un height de 150 píxeles o de 200 píxeles, perfecto, se sigue desbordando y creando una línea nueva. Hasta ahí todo bien. Ahora voy a comentar esto y ya vimos cómo manejar el flujo de Flexbox. Ahora veremos cómo alinear a los elementos con la propiedad Justify Content, la propiedad Align Items y la propiedad Align Content. Bueno, empecemos con Justified Content. Pero antes de continuar, déjame decirte algo. Para que la alineación en Flexbox funcione, ya sea en el Main Axis o Cross Axis, debe de haber espacio disponible. ¿Qué es espacio disponible? Bueno, si yo pusiera un width de 80 píxeles y un height de 80 píxeles, hay espacio disponible tanto horizontal como verticalmente. De hecho, si yo inspecciono aquí en la página y yo paso a la parte de disposición, aquí en contenedor Flexbox, y yo activo el resaltador de Flexbox, podrás ver que tanto verticalmente como horizontalmente hay espacio disponible. Incluso aquí lo remarca. Yo tengo 4 elementos de 80 píxeles. Eso significa que tengo 320 píxeles de espacio y tengo un contenedor de 400 píxeles. Por ende, tengo 80 píxeles libres. Eso es espacio disponible. Y en el height tengo 500 píxeles y solamente 80 píxeles. Por ende, también tengo espacio disponible de 420 píxeles. Para alinear elementos debe haber espacio disponible. Y empecemos con Justified Content. Bueno, Justified Content nos permite alinear a través del eje principal o también conocido como el Main Axis. Recuerda, debe haber espacio disponible en el Main Axis. Por ejemplo, si yo tuviera cada elemento en 100 píxeles y le pusieron Justified Content Center, que esto centrará a los elementos en el Main Axis, lo observas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay espacio disponible. Pero si yo pongo 80 píxeles, ahora sí, lo centra. ¿Lo observas? Bueno, Justified Content se encargará de alinear los elementos en el Main Axis. Recuerda que el Main Axis por defecto es horizontal, pero puede ser vertical. Bueno, por defecto tiene Flex Start. Esto lo que hará es ponerlo al inicio del Main Axis. Es decir, todos los elementos van a empezar siempre al principio del Main Axis. Como tenemos un Flex Direction, en row empieza de izquierda a derecha. Si fuera row reverse, va a empezar de derecha a izquierda. ¿Lo observas? Si tuviéramos column reverse, empieza de abajo hacia arriba. Si tuviéramos column, empieza de arriba hacia abajo. También tenemos flex end, que ahora es lo inverso. Va a empezar al final del main axis. En columna empieza de abajo a arriba. En row empieza de derecha a izquierda. En row reverse empieza de derecha a izquierda. Pero incluso puedes ver cómo el orden cambia. ¿Lo observas? Ahora el 4 empieza primero. Si tuviera en row, el 1 empieza primero hasta llegar al 4. ¿Puedes observarlo? Fantástico, ¿no? Y también tenemos center. Bueno,
Esto solamente se entra a través del eje principal, que es el main axis. Si yo tuviera un flex direction en column, ahora lo centraría verticalmente. ¿Lo observas? Perfecto, ¿no? Voy a poner un row. Y también tenemos space between. Space between lo que hace es repartir el espacio equivalentemente entre los elementos. Pero el primer elemento y el último elemento se pegan a las esquinas. Una vez que se peguen a las esquinas, va a repartir el espacio disponible entre los elementos. Si yo solamente tuviera 3 elementos, lo reparte entre ellos. Si solamente tuviera 2, solamente lo reparte entre ellos dos. Es decir, se pegan a las esquinas y nada más. Si solamente tengo uno, bueno, se pega a una esquina y ya. ¿Lo observas? Fantástico, ¿no? Esto sirve para repartir el espacio equitativamente a los elementos, pero el primero y el último elemento se pegan a las esquinas y en base a eso se reparte. Aunque también puede ser para un menú de navegación. Por ejemplo, tienes el logo en un costado y los enlaces en el otro. Fantástico, ¿no? Fantástico. Después tenemos Space Around, y Space Around sí reparte el espacio hacia todos los lados. Es decir, reparte el mismo espacio en izquierda y derecha. Bueno, voy a comentar un elemento. Si te das cuenta, a simple vista no es el mismo espacio. ¿Por qué? Bueno, porque le da el mismo espacio en la izquierda y derecha. Pero este elemento, si te das cuenta, suma el espacio de este elemento y de este elemento. Es decir, en medio se empieza a sumar el espacio. Si yo descomentara el cuarto elemento o el segundo elemento, aquí se puede observar un poco que aquí hay un poco más de espacio que en las esquinas. ¿Y por qué? Bueno, porque suma los espacios de los elementos adyacentes. Y por último tenemos Space Evenly, que este sí es bastante genial, pero bastante genial. Lo que hace Space Evenly ahora sí es repartir el espacio equitativo. Ahora sí, equitativo en todos lados. ¿Lo observas? Este es el mismo. Si yo comentara un elemento, sigue siendo el mismo, no cambia, no se suma ni nada, simplemente reparte hacia cada lado equitativamente. Pero recuerda, esto también puede cambiar si yo pongo aquí column. Recuerda, Justified Content es para alinear el eje principal, pero el eje principal puede cambiar, ¿de acuerdo? Ahora veremos Align Items. Align Items se encarga de alinear los elementos en el eje secundario o también conocido como el cross axis. Voy a comentar Justified Content y pondré un Flex Direction en row o voy a comentar esto. De todas maneras es lo mismo. Si recuerdas, al principio del video te comenté que si yo comentaba el height, valga la redundancia, se estiraban en el eje secundario que por defecto es vertical. Solamente al principio es vertical. Lo puedes cambiar o lo puedes dejar así, pero eso ya lo entiendes. Por defecto tiene la propiedad stretch, que significa estírate, es decir, en el eje secundario quiero que te estires. Si yo tuviera un Flex Direction en column, no se estira. ¿Por qué? Porque tiene un width definido. Y aquí, al momento de tener un Flex Direction column, el eje secundario ya no es vertical, ahora es horizontal. Si yo comento el width, ahora sí, se estira. ¿Lo observas? Perfecto. Voy a comentar esto y empezaré con la primera propiedad, que no es stretch, es center. Esto permitirá centrar a los elementos. Por defecto estamos en un Flex Direction row. Entonces el cross axis es vertical, por ende se centra verticalmente. Y puedes centrar igual horizontalmente con Justified Content center. ¿Lo observas? Perfecto. También tenemos para Align Items, voy a dar un espacio para que lo observes. También tenemos Flex Start, tenemos Flex End y hasta ahí todo bien. Tenemos igual la propiedad BaseLine, que lo que hace básicamente es alinear los elementos en base a su línea base. Haga la redundancia. Es más obvio si yo al item 3 le doy un font size de 30 píxeles o de 100 píxeles y le doy también un width de 300 píxeles y un height de 200 píxeles. Lo puedes observar, esos elementos se alinean al texto. Si yo le diera un line height de 300, ¿lo observas? Los elementos se alinean a la línea base del texto. Ok, voy a descomentar esto o voy a regresarlo y solamente voy a quitar el font size. Perfecto. Y eso es todo. Eso es todo sobre Align Items. Perfecto, ¿no? Pero también hay otra propiedad para controlar el cross axis. Y esta propiedad se usa bastante, pero cuando tenemos un flex wrap. ¿Por qué? Porque esta propiedad solamente va a funcionar cuando hay más de una línea en el main axis. Te lo voy a mostrar.
Voy a poner un width de 100 píxeles o 150 píxeles. Voy a descomentar el otro elemento. Voy a poner ahora que tengamos un flex wrap. Y si observas, aunque tengo Justified Content Center, pero no tengo espacio, pues entonces no voy a poder aplicarlo, porque sin espacio no funciona. Ahora sí, ya tengo dos filas, porque por defecto el Flex Direction está en row. Ahora, esta propiedad que voy a usar es Align Content. Por defecto es normal, es decir, no va a aplicar nada. Y Align Content tiene todas las propiedades que tiene Justified Content, exactamente todas, y funcionan igual, pero solamente en el cross axis. Tiene, por ejemplo, Center, tiene Space Between, tiene Space Around, tiene Space Evenly, y todo esto se vería mejor si tuviera mejor tres filas. Voy a poner, ¿qué tal? 180, no, 200. O ya voy a poner 300 y voy a comentar un elemento. Ahora sí, como te comentaba, Align Content permite alinear a los elementos cuando hay más de una línea en el main axis. Si te das cuenta al momento de poner grab, siempre se crea un espacio. ¿Lo observas? Entre los elementos se crean un gran espacio. Bueno, como te comenté, tienen las mismas propiedades que Justified Content. Puedes poner Flex Start para mandarlo al principio y lo observas, los junta y los manda al principio. Flex End para mandarlos hacia abajo. Center para centrarlos. Space Around para dar un espacio equitativo, pero lo suma en medio. Space Evenly para así darle ahora sí un espacio equitativo en todos los lados. Y Space Between para mandar a los elementos a las esquinas y de ahí distribuir. Es exactamente lo mismo, pero en el cross axis. Pero ojo, solamente funciona cuando tienes más de una línea en el main axis. Es decir, cuando tienes un flex grab y se empiezan a desbordar los elementos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, todo esto nos sirve para alinear elementos en Flexbox y hacer efectos muy geniales, como galería de imágenes, landing page, páginas web, etc. Todo depende de tu imaginación. Y ya vimos todo lo que podemos hacer en el Flex Container, es decir, en el contenedor o en el padre de los Flex Items. Ahora falta ver qué podemos hacer con los Flex Items, porque sí, los Flex Items también tienen propiedades individualmente, y vamos a verlas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es borrar todo esto y voy a borrar igual todo esto. Perfecto, voy a descomentar al tercer elemento, segundo elemento. Y voy a poner un width de 80 píxeles de esta manera. Ok, ahora vamos a ver las propiedades que tienen los Flex Items. Porque sí, los Flex Items pueden tener propiedades individualmente. Es decir, se ponen individualmente en cada Flex Item. La primera es Order. ¿Y qué es Order? Bueno, Order permite cambiar el orden de los elementos en el main axis. Por ejemplo, si yo quisiera que el elemento número 4 estuviera primero que el elemento número 1, pero sin cambiarlo en el HTML, ¿cómo lo haría? Bueno, muy pero muy fácil. Lo que puedo hacer es poner un order y empezar a cambiar el orden de los elementos. Por defecto, todos los elementos tienen un order de 0, es decir, todos los elementos tendrán un order de 0, que si te das cuenta la clase item está para todos los elementos. Pero si yo quiero que el elemento 4 esté antes que el elemento 1, bueno, voy a ponerle al elemento 4 un order de -1. Y si yo guardo, ¿lo observas? Lo pone primero. Perfecto, ¿no? Y antes que nada, déjame recordarte que todo esto está en mi curso de CSS desde cero hasta avanzado. Te voy a dejar un super descuento aquí en la descripción del video por si quieres entrar, ¿ok? Y también, si estás ahí, déjame decirte que voy a actualizar el curso de Flexbox, así que igual para que estés al tanto. Bueno, como puedes ver, si yo pongo un order de -1, se pone al principio de todos. ¿Por qué? Porque todos tienen por defecto un order de 0. Entonces, un número menor de 0 es -1. Así es, el order ordena, valga la redundancia, respectivamente de menor a menor. Entonces, si el elemento 2 o el elemento 3 tiene un order de -2, va a ir primero que -4. Perfecto, ¿no? Voy a comentar. Y lo mismo, si yo quiero que el elemento 1 o el punto item 1 esté al final, bueno, le voy a poner un order de 1. ¿Para qué? Para que lo mande al final. Perfecto, ¿no? Y eso está muy bien porque, por ejemplo, si estás en dispositivos móviles y quieres que en desktop se vea primero
la imagen y después el texto, pero si después quieres que se vea primero el texto y la imagen, con order lo puedes arreglar. Así es, pones en un media query y perfecto, con eso tienes. Por ejemplo, si yo pusiera un arroba media screen con un min width de 500 píxeles, es decir, que cuando el navegador llegue a un min width de 500 píxeles, yo quiero que el contenedor tenga un flex direction en column. Y me hace falta poner aquí un and. Ahora sí. Si yo hago más grande el navegador, lo observas, va a poner un flex direction en column. Voy a comentar a los últimos dos elementos. Y yo quiero que cuando estemos así, el elemento 4 esté primero que el elemento 3. O el elemento 1 esté primero que el elemento 2. Y le voy a poner un order de -1. ¿Lo observas? Ahora se pone primero. Si yo comentara el order, se pone abajo. Es uno de los usos que puedes usar en order. Voy a comentar esto. Voy a hacer esto más pequeño. Voy a subir. Voy a borrar el order. Y antes de continuar, voy a poner un width de 100 píxeles a cada elemento. Y voy a comentar solamente un elemento. O voy a descomentar todos. Y voy a poner un width de 300 píxeles. Bueno, antes que nada, quiero explicarte algo sobre el espacio disponible. Ya sabemos qué es el espacio disponible, ya lo vimos con Justified Content, Align Items. Pero también hay algo que es el espacio faltante, o el espacio negativo. Y esto pasa cuando, por ejemplo, tenemos un contenedor de 300 píxeles y cada elemento mide 100 píxeles. Hay un espacio faltante de 100 píxeles, y esos 100 píxeles faltantes se le van quitando a cada elemento. Por ende, si yo inspecciono un elemento, cada elemento mide 75 píxeles. ¿Por qué? Porque le quitas 25 a cada uno y esos sumados son los 100 píxeles faltantes. Hasta ahí todo bien. Bueno, pasemos a las propiedades de los elementos. Vamos a ver primero flex basis. O mejor no, mejor flex row. Bueno, flex row determina el factor de crecimiento de los elementos. Y para eso voy a comentar el width o lo voy a poner en 50 píxeles. Ahora, voy a quitar el inspector. Ahora sí. Cada elemento mide 50 píxeles y el contenedor mide 300 píxeles. Entonces hay un espacio sobrante de 100 píxeles. El flex row determina el factor de crecimiento. Por defecto es 0. Es decir, si hay espacio sobrante, nadie lo va a ocupar. Pero si tiene un flex row de 1, ahora sí, todos los elementos lo van a ocupar. Y esto básicamente es como fracciones. Si tenemos 4 elementos, bueno, primero, si tenemos 100 píxeles de espacio disponible y tenemos 4 elementos, es decir, cada elemento va a tener 25 píxeles que se le van a sumar. Si cada elemento mide 50 píxeles y se le suman 25, ahora cada uno medirá 75. Si yo paso al inspector e inspecciono un elemento, en efecto, miden 75 píxeles. Pero si el contenedor fuera de 400 y ahora hay 200 de espacio disponible, ahora se le agregan 50 a cada elemento. ¿Por qué? Porque determina el factor de crecimiento. Es decir, FlexRow se va a encargar de distribuir el espacio sobrante entre los elementos. Si cada elemento tiene un FlexRow de 1, entonces vamos a dividir los 200 de espacio disponible entre 4, porque cada elemento va a tener un FlexRow de 1. Son 4 elementos, son 4 fracciones. 200 entre 4, 50. Y se le suman 50 a su base por defecto, que es un width de 50 píxeles. Y si yo paso aquí, puedo observar que ahora mide 100 píxeles. ¿Lo observas? Perfecto, ¿no? Porque 50 de base más 50 de grow son 100. Y esto funciona para el main axis. Te lo recuerdo, el main axis ahora está en row, pero si es column, ahora no va a ser el width, ahora va a ser el height. Es algo que debes de entender muy pero muy bien. El flex row solamente sirve para el main axis, no para el width. No te claves con eso. Es solamente para el main axis. El main axis igual puede ser vertical. Es algo que me confundió muchísimo cuando empecé en Flexbox. Ok, voy a borrar esto. Y si yo, por ejemplo, tuviera al item 3 un flex row de 3, bueno, ahora el elemento 3, voy a quitar esto, es mucho más grande que los demás. ¿Por qué? Porque ahora 3 elementos tienen un flex row de 1, la suma son 3, y el tercero tiene un flex row de 3, entonces son 6 fracciones. 200 píxeles entre 6 fracciones, bueno, puedes hacer la cuenta tú. O también puedes ir a Mozilla, seleccionar a este elemento, vas a ir aquí en disposición, vas a pasar por ejemplo al tercer elemento y aquí te lo dice,
tiene una flexibilidad con un flex row de 3 y te comenta que el elemento fue establecido para crecer porque tiene un flex row de 3. Su tamaño de la base son 50 píxeles y su tamaño final, agregando el grow, son 100 píxeles, es decir, 150 píxeles. Para el elemento 1, bueno, igual fue establecido para crecer, pero tiene un flex row de 1 y ese flex row de 1 equivale a 33 píxeles, por lo que el tamaño final va a ser de 83. Perfecto lo que hace en este caso Firefox, ¿no? Genial, pero muy genial. Voy a comentar esto y ahora que ya vimos el factor de crecimiento, vamos a ver igual el factor contrario. Ah, por cierto, FlexRow igual puede usar decimales, así que igual puedes usarlas. Ahora veremos lo que es FlexShrink, que es el factor ahora a la inversa, qué tanto se van a encoger los elementos cuando hay espacio faltante. Por ejemplo, si yo cada elemento le doy 100 píxeles y tengo un contenedor de 300, hay un espacio faltante de 100 píxeles. Y cada elemento tiene un FlexShrink o un factor de encogerse de 1, es decir, de 200 píxeles faltantes es lo mismo. Son 100 píxeles faltantes entre 4 elementos, porque cada elemento tiene un FlexShrink de 1, a diferencia de FlexRow, que por defecto está en 0, pero FlexShrink por defecto es 1. Entonces a cada elemento le vas a quitar 25 píxeles, porque hay 4 elementos. Si en cambio el width fuera de 200, ahora hay un espacio faltante de 200. Entre 4, bueno, 50 píxeles. Entonces cada elemento le vas a quitar 50 píxeles. Si yo inspecciono al elemento 3, por ejemplo, y voy aquí al inspector de Flexbox y paso al elemento 2, está la leyenda que su tamaño base son 100 píxeles, pero tiene un FlexShrink que determina que este elemento se ajusta para encogerse. Ese FlexShrink es de 1, por ende se va a encoger menos 50 píxeles, porque el espacio faltante es 200. Y 200 entre 4 es igual a 50. Cada elemento se le va a restar 50 píxeles. Por ende el tamaño final es 50 píxeles. Si yo al elemento 3 le pusiera un FlexShrink de 2, bueno, ese elemento se encoge más. Vamos a pasar a verlo. Aquí en Firefox, el elemento 3 tiene un FlexShrink de 2, por ende se va a encoger menos 80 píxeles. Tú puedes hacer el cálculo o también Firefox te ayuda bastante, ya que te da el cálculo y así sabes por qué pasa cada cosa. Perfecto, ¿no? Perfecto. Ahora, si tú no quieres que los elementos se encojan, solamente vas a ponerle que tengan un FlexShrink de 0. ¿Y lo observas? Los elementos no se encogen. ¿Lo puedes observar? Ahora sí ocupan su tamaño. Si yo digo que quiero que cada elemento tenga, por ejemplo, 500 píxeles, bueno, va a aplicar 500 píxeles. ¿Lo observas? Perfecto. Voy a poner un width de 100 píxeles y un FlexShrink de 1. Ahora, la siguiente propiedad es FlexBasis, que por defecto tiene su valor en auto. FlexBasis determina el tamaño base de un elemento. Y a lo que te tengo que comentar, FlexRow, Shrink y Basis funcionan para el main axis, es decir, actualmente puedes ver un cambio en el width, pero también puede ser en el height, depende del flex direction. Y bueno, FlexBasis determina el tamaño base en el main axis, es decir, determina el tamaño antes de que grow o shrink intervengan en él. Voy a poner un width de 400 píxeles al contenedor y si yo inspecciono, por ejemplo, al elemento número 2 o número 3, nos dice que el tamaño de la base o FlexBasis es un width de 100 píxeles. Si yo en vez de poner un width, comento, y ahora yo pusiera por ejemplo un FlexBasis de 300 píxeles, o de 100 píxeles, o de 80 píxeles, ¿lo observas? Lo toma como width. Incluso si yo pusiera aquí un width de 200 píxeles, no lo toma. FlexBasis predomina. Pero si yo le pongo un FlexBasis, por ejemplo, de 50 píxeles, y aquí un height de 300 píxeles, ¿lo observas? Aparentemente no pasa nada. Pero si yo al container le pongo un FlexDirection, en column, ¿qué pasa? ¿Por qué el height no mide lo que es 300 píxeles? Bueno, porque FlexBasis tiene más importancia que width o height. Y ahora FlexBasis indica que en el main axis va a medir 50 píxeles. Si yo pusiera, por ejemplo, 200 píxeles, ahora sí crecen los elementos. ¿Lo observas? Porque ahora el main axis es vertical. Así que FlexBasis, FlexShrink y Grow solamente funcionan para el eje principal o para el main axis. Voy a comentar el FlexDirection y quiero que sepas que FlexBasis tiene más importancia que width o height. Así que si tienes un error porque no te aplica el width o height y tienes FlexBasis, bueno, ya sabes por qué, porque tiene más importancia. Y si tienes 3 elementos, por ejemplo, y tú pones una leyenda que sea Hola Mundo y le pones un FlexBasis en 0 o un FlexBasis auto, mejor un auto, vas a poder ver que los elementos
tienen un max content, es decir, ocupan el ancho máximo de su contenido y ya. Si tú quisieras que todos los elementos tuvieran el mismo ancho o el mismo alto, depende del flex direction, podrías poner por ejemplo un grow de 1 y pensarías que de esa manera todos tendrán el mismo espacio, pero no. ¿Por qué? Porque si el contenido es más grande que otro elemento, ese elemento tendrá un ancho mayor o un alto mayor, porque por defecto tiene un max content en los elementos. Pero si tú quieres que todos los elementos tengan el mismo tamaño, sin importar el contenido, vas a poner un flex basis en 0. Y si yo guardo, ¿lo observas? Ahora sí, porque si yo comento flex row, es como si este elemento tuviera un min content. ¿Lo observas? Solamente va a admitir el mínimo contenido. Y el mínimo contenido es que no se desborde, en este caso, con una palabra. Si tengo una palabra muy grande que sea así, ese será su mínimo contenido. ¿Lo observas? Perfecto, ¿no? Bueno, voy a comentar esto, igual el flex basis en 0, y voy a poner un flex row de 1. Perfecto, hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora veamos un shorthand que es flex. Flex engloba a grow, a shrink y a basis. Por defecto flex es 0 en grow, 1 en shrink y auto en basis. Es exactamente lo mismo que es por defecto en Flexbox. Voy a comentar el hola mundo o lo voy a borrar. Y algo muy genial de esto es que te permite, por ejemplo, poner un flex de 1 y esto indicará que tenemos el flex row en 1, el flex shrink en 1 y el flex basis en auto. Por lo que si yo aquí pongo esto, el segundo elemento se hará más grande que los demás, justo como te lo enseñé. Y aquí vas a poder poner los valores que tenemos en grow, en shrink y basis. Hasta ahí todo bien. Ahora voy a comentar esto o lo voy a borrar. Y por último te voy a enseñar lo que es align self. Align self tiene los mismos valores que align items y hace exactamente lo mismo. Voy a subir un poco. Voy a decirle que tengo un width de 100 píxeles y un height de 100 píxeles. Ahora, align self permite modificar en el cross axis a un elemento individualmente. ¿Cómo es esto? Bueno, que si yo aquí en align self pongo flex start, aunque yo a los elementos les dé por ejemplo un align items center, este se queda arriba. ¿Por qué? Porque estoy manipulando individualmente a ese elemento en el cross axis. También está flex end, center y basis. Es exactamente lo mismo y tiene los mismos valores que align items, solamente que es para los elementos individualmente. Es decir, puedes alinear individualmente un elemento a través del cross axis. Y por último, voy a comentar esto. Déjame decirte que puedes usar márgenes. Por ejemplo, si yo al elemento 2 le doy un margin left, auto lo que hará es que ocupará todo su margin desde la izquierda hasta la derecha. Solamente dará espacio para que el elemento se sobreponga en una esquina. Si yo guardo, lo observas, ocupa todo el margen izquierdo y eso lo manda hacia la derecha. Si pongo margin right auto, ahora lo manda hacia la izquierda. Pero como hay un elemento pegado, no puede pasar más. Si pongo margin top auto, va a ocupar todo el margin de arriba y solamente nos va a dejar espacio para que el elemento se quede abajo. Si yo guardo, lo observas, margin bottom, ahora lo va a mandar arriba. Es la magia de Flexbox. Pero también puedo poner margin auto hacia los lados y lo va a centrar verticalmente y horizontalmente. No se puede apreciar porque aquí tenemos un elemento, pero si lo comento, ¿lo observas? Perfecto. Es otra manera de alinear elementos individualmente en Flexbox, con margin auto. Ahora ya eres un experto en Flexbox. ¿Quieres pasar una práctica? Ahora pasaremos a hacer una pequeña práctica con Flexbox para afianzar conocimientos. Y recuerda, si todo esto te gustó, tienes mi curso de Flexbox completo, mi curso de grid, mi curso de animaciones, mi curso completo de CSS que te voy a dejar en la descripción del video con un super descuento. Y espero que te haya gustado bastante este curso y vamos a terminarlo. Ahora sí, para ahorrar tiempo, he creado un header que tiene la clase Hero y la clase Container. Pero la clase Container la voy a quitar. Aquí tengo un elemento Figure con la clase Hero Picture. Este elemento va a ser un flex item. Este flex item va a contener una imagen. Primero quiero que veas que este header será un flex container que contendrá a una imagen o a un contenedor de una imagen y a un contenedor de textos. Este contenedor de textos
tiene un H1, un párrafo y un elemento A, con la clase HeroTitle, HeroParagraph, HeroCTA y el elemento o el flex item tiene HeroText. Y quiero que observes también que para yo crear el layout, al header lo voy a hacer un flex container, es decir, será un contenedor de Flexbox. Y figure y HeroText serán los flex items. Y a través de eso voy a crear un layout. También he agregado una fuente, que es Rollaway. He resetado el margin, el padding, he puesto un box size en border box y un outline de un píxel sólido y rojo, simplemente para ver qué tanto abarcan los elementos. Al body le he dado un background, F2, F2, F2 y he agregado la fuente Rollaway. Ok, ahora a Hero voy a darle un height del 100 viewport height. Perfecto. Un width del 100%. Y a lo que se me pasó a decirte, solamente vas a poder alinear si tienes espacio disponible. Y para eso debes de definir bien un width y un height. En este caso ya definí el height y el width. Si yo pusiera un min height, voy a tener problemas al momento de usar flex basis en un flex direction column. Así que voy a ponerle solamente un height. Voy a darle un width al contenedor del 90%. Voy a darle un margin auto para centrarlo horizontalmente. Un overflow hidden para que todo lo que salga se esconda. Y un display flex. Esto hará que los elementos se pongan uno al lado del otro. Lo observas y como tiene un overflow hidden, se esconde. Voy a poner un flex direction column para que se pongan uno abajo del otro. Ahora sí, normalmente, quiero centrarlo verticalmente, entonces voy a poner un justified content center. ¿Por qué un justified content? Bueno, porque ahora el main axis es vertical porque estamos en columna. Si yo guardo, perfecto, ¿no? Perfecto. Me parece que hasta ahí todo bien. Voy a pasar a Hero Picture, que es el contenedor de la imagen, y le voy a dar un margin bottom de un M. Perfecto, ya se ve el espaciado. Ahora a Hero y MG voy a dar un display block y como fallback un width del 100%. Y a Hero Paragraph voy a darle un line height de 1.5, un font weight de 300 y un padding de 0.7 m arriba y abajo y 0 hacia los lados. Recuerda, todo esto lo puedes aprender en mi curso, incluso en el curso que tengo en YouTube de 3 horas. Mi curso de CSS, bueno, ya dura 20 horas. Así que obviamente vas a aprender un poco más en ese curso. Además de que igual voy a actualizar la sección de Flexbox, especificando un poco más de cosas que quizá me faltaron aquí. Pero no te preocupes, en serio, esta guía es muy completa, pero bastante completa, te lo juro, es bastante completa. Ahora vamos bien, solamente voy a poner un hero CTA para el botón con un display block, un background slate blue, un padding de 20 píxeles arriba y abajo y 30 hacia los lados, y va a ser un display inline block. Ahora sí, un color blanco y un text decoration none. Perfecto. Se ve bastante genial. ¿Lo observas? Se ve muy bien. Ahora lo que quiero es que cuando yo haga más grande el navegador, bueno, se adapte. Para eso voy a ponerle una arroba media, screen, and un min width de 850 píxeles. Y yo quiero que cuando pasemos a ese tamaño, el elemento hero ahora tenga un flex direction en column. Y si yo hago más grande esto, no cambia porque es en row, no column. Ahora sí, voy a hacerlo más grande. Perfecto. ¿Lo observas? Perfecto. Un align item center para centrarlo. Muy bien. Vamos a ver ahora. Y bueno, yo quiero que HeroText, que es el contenedor de los textos, tenga un flex basis de 50%. O quizá un poco menos, como de unos 40%. Voy a hacer más grande esto. Ok. Como puedes observar, la imagen se hace mucho más grande. ¿Lo puedes ver? Hace que se desborde. Para esto voy a poner, por ejemplo, un max width a la imagen como de 500 píxeles. Si yo hago esto más grande, ¿lo observas? Perfecto. Perfecto. Solamente voy a poner que esta imagen tenga un margin 0 auto. Ahora sí. Esto más grande. Y me agrada cómo se ve. Me agrada. Voy a quitar el outline. Solamente es una práctica, Una pequeña práctica.
Perfecto, perfecto. ¿Lo observas? Y voy a decirle también que una vez que ya pase este tamaño, voy a ir a la imagen, igual quiero modificarla. Quiero que tenga, quitarle el max width, none, pero solamente cuando pase a un tamaño de escritorio. Ahora si yo hago esto más grande, bueno, no pasa nada porque falta decirle que a Hero Picture, que es este elemento, quiero darle un flex row de 1 para que ocupe todo el espacio disponible cuando esté en escritorio. ¿Lo observas? Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Es una landing page muy rápida, pero te da a entender cómo podemos usar Flexbox en el diseño actual. Por último, quiero que la imagen se ponga a la derecha y esto lo pondré con un order de 1. Ahora si yo hago esto más grande, ¿lo observas? Se pasa a la derecha. Perfecto. Veamos lo que hicimos. Bueno, simplemente pusimos un display flex al contenedor con un flex direction column para poner un elemento abajo del otro. Un justified content center para alinearlo verticalmente porque estamos en un flex direction column. Y después pasamos al media query y queremos que cuando esté en un dispositivo más grande, ahora esté en filas y que se alinee verticalmente porque ahora sí está en filas y el cross axis ahora sí es vertical. Que el elemento Hero Picture ocupe todo el espacio sobrante y que se ponga al final. Y solamente usamos el max width como limitador para que no crezca y se desborde nuestra página. Pero como observas, usar Flexbox es bastante fácil y nos ayuda a hacer cosas así de rápido. Además de centrar un div en 3 segundos. Perfecto, ¿no? Bueno, pues ahora sabes Flexbox como un crack. Bueno, y así va a quedar la página que hiciste con Flexbox. Solamente en el media query agregué un font size de 4 rem para que el texto se vea mucho más grande y la página se vea imponente. Ahora sí, hemos terminado y ya sabes, si quieres aprender CSS desde cero, te dejo mi curso en YouTube de 3 horas, que es parte del curso de CSS completo de más de 20 horas, o también lo que puedes hacer, el cual es un curso enorme. Realmente es un curso muy pero muy grande y le he dedicado mucho esfuerzo para que te guste y aprendas mucho. Así que ya sabes, te voy a dejar en la descripción del video y en el comentario fijado un super descuento por ser suscriptor de Alex G Design. Como ya sabes, el patrocinador de este video es Hostinger. Vas a ir a hostinger.com/AlexG. ¿Y para qué? Bueno, para obtener un super descuento por ser miembro de Alex G Design. ¿Y qué es Hostinger? Bueno, Hostinger te va a permitir tener tu dominio y tu hosting en internet. Es decir, alexgdesign.com es mi dominio y el hosting es donde yo almaceno la página, pero esto a un superprecio. Así es, un superprecio. Por ejemplo, si yo bajo y tomo el plan Premium, que tiene de regalo el dominio gratis y además tiene cosas como el certificado ESL, que es lo que Google verifica para ver que tu página es segura. Además de que también te da email gratuito. ¿Qué es email gratuito? Bueno, por ejemplo, si tú me mandas un correo a hola@alexgdesign, es mi email corporativo. Y eso me lo da un hosting. Por ejemplo, si tú tienes una página que se llama fulanito.com, puedes tener correos como hola@fulanito.com o hola@juanperez.com, entre otros beneficios, además de ser un hosting súper rápido y súper económico. Varias marcas lo recomiendan por ser de los mejores. Si yo voy aquí, por ejemplo, a un plan de 4 años, y es el plan Premium, me dice que el plan Premium está en $125 por 4 años. Pero además, si yo agrego el código AlexG y doy en más, vamos a esperar unos segundos y te va a dar un super descuento. ¿Lo observas? Baja aproximadamente unos $10, además del descuento que tenías anteriormente. Por eso amo Hostinger y espero que tú igual le des una oportunidad. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es Joan Alexander, creador de AlexG Design. Espero que hayas aprendido bastante con este curso, porque a mí me gustó bastante darlo. Y también te pido un like y un comentario para ver si te gustó el curso y si aprendiste lo suficiente. Y no olvides que te dejaré una lista de reproducción para que aprendas más sobre CSS. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos. ¡Hasta luego!